Estamos de vuelta. Hoy se ha clausurado en Burgos el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Ayer lo inauguró el rey Felipe VI y allí los empresarios han dejado constancia de la importancia de este sector para la economía. El 90% de las empresas en España y en Castilla y León tienen carácter familiar y sobre todo para el estado del bienestar. Pero también han alertado de las debilidades y los retos. Para hablar de ello está hoy con nosotros el presidente de la empresa familiar, Isidro Alanís. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Se ha hablado hoy de nubes negras que sobrevuelan sobre el sector. Entre ellas y fundamental el absentismo, que ya alcanza el 7,4% a nivel nacional. En Castilla y León estamos un poco por debajo. Algo, por cierto, que también compartía en este mismo lugar, en este mismo plató, hace 2 semanas el presidente de COE Castilla y León. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto absentismo? Y yo no sé cuál es la solución. Bueno, lo que está pasando es que la gente toma el absentismo como una forma más de no trabajar, una forma... En muchos casos. Es el doble que en Europa. Muchos casos. Es peor que el doble. Pero sin lugar a dudas, nosotros los datos los tenemos claros y además es que no se justifica. En el año 2020 el absentismo en España en plena pandemia era el 7%. Y este año es el 7,4%. Es imposible, materialmente imposible, que ahora la gente esté más enferma que en el año 2020. Por lo tanto, es un drama para las empresas y un drama para el país. El absentismo cuesta 40.000 millones a las arcas públicas. Y ahora mismo la gente tiene muy fácil tomar una baja médica sin estar enfermos. Y eso es lo que hay que luchar. Hay que luchar contra el fraude del absentismo. Porque el absentismo por bajas médicas, por supuesto que hay que apoyarlo, hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Pero lo que estamos diciendo los empresarios, y en este caso la empresa familiar de Castilla y León, llevamos reivindicándolo desde que yo asumí la presidencia, que tenemos que poner sistemas de control contra el absentismo falso. ¿Y cuánto absentismo falso, cuánto, vamos a decirlo así vulgarmente, cuánto jeta hay de ese 7,4%? No sé si lo pueden calcular. Pues yo no lo puedo calcular. Las estadísticas están que si antes del COVID estábamos en un absentismo del 5% y ya estamos en un absentismo del 7,4%, pues la gente antes del COVID no se ponía, no tenía más salud cada día. O sea, las estadísticas están ahí para los que tienen que tomar la decisión, que lo analicen. Porque esto, quien tiene que tomar decisiones son los políticos y tienen que poner medidas. Y hay medidas muy fáciles que se pueden poner. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo tener un sistema de inspección de las bajas. Dejar también no solamente al sistema público de salud, sino a las empresas privadas. Las mutuas, trabajo, ¿no? No, pero las mutuas no pueden dar el alta del empleado, por lo tanto no sirve. O por ejemplo, como pasaba anteriormente de la reforma laboral, que tú puedas despedir a una persona que está de baja, que no pasa absolutamente nada. Entonces, hay medidas, lo que no se quieren llevar a cabo, y eso nos perjudican a todas las empresas, pero no solamente a las empresas, insisto, sino al sistema público económico del dinero que es de todos los españoles. También han alertado, estamos viendo imágenes de ese encuentro, de la falta de talento para mejorar esa competitividad. Yo le pregunto, usted como presidente de la empresa familiar de Castilla y León, ¿cómo puede ocurrir esto en una comunidad donde hay tantas universidades públicas, privadas, grados de formación profesional? Bueno, porque al final no se hacen planes de carrera universitarios ni planes de formación profesional acordes a las necesidades de las empresas. Eso sigue faltando, ¿no? Sigue faltando. Nosotros desde la fundación de la empresa familiar llevamos trabajando ya varios años con la Consejería de Educación, sobre todo en el sistema FP, intentar modelar todos los cursos de FP a las necesidades de todas las empresas. En Castilla y León creo que tenemos unos 190 centros de FP. Pero el problema no es que no tengamos centros de formación de FP, es que la materia que se imparte en FP no corresponde con las necesidades de las empresas. Y lo que tenemos que ser es muy flexibles en el sistema educativo para adaptar los ciclos y los módulos a las necesidades que tenemos. Porque el empleo ahora mismo, y pongo un caso ridículo, no puedes estar formando, por ejemplo, a técnicos que arreglan fotocopiadoras cuando las fotocopiadoras han dejado de existir. Por lo tanto, necesitamos acoplar oferta y demanda en el mercado de la formación profesional. Y lo que pasa en la universidad es exactamente lo mismo. A la universidad les cuesta mucho adaptar sus ciclos formativos a las necesidades de las empresas y sobre todo estamos hablando de la universidad pública, porque la universidad privada sí son capaces de realizarlo. Por lo tanto, lo que pedimos también es que el sistema educativo se adapte a lo que funciona bien
Y si la universidad privada está funcionando y adapta sus ciclos, la universidad pública, que la pagamos entre todos los ciudadanos, también lo tiene que hacer. Pero para eso se necesita volver otra vez a plantear en la universidad todo un reto de decir, vamos a por la excelencia de la universidad pública, que tiene que ser la mejor de todas. Sí, pero luego ya se está quedando para atrás. Hablamos con los rectores y siempre hablan de esa vinculación universidad-empresa. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Estamos muy lejos. De hecho, nosotros tuvimos una reunión hace 15 días con la Consejería de Educación, desde la empresa familiar, precisamente para ofrecernos y para hacer un programa de formación de empresarios en las aulas de la universidad. Y no solamente estamos hablando de las facultades de económicas o de empresariales o las facultades relacionadas con el mundo de la empresa. Hablamos de las facultades de Derecho, de las facultades de Traducción e Interpretación, de las facultades de Farmacia. Es decir, hay un conglomerado de facultades que necesitan escuchar lo que hacemos los empresarios, qué empresas tenemos en Castilla y León, por qué es bueno que ellos tomen la opción de ser empresario para el futuro de nuestra región y para el futuro de sus vidas. Y eso queremos hacerlo yendo nosotros los empresarios a las aulas de las universidades públicas para poder formar a los alumnos o por lo menos transmitirle nuestra visión, que nuestra visión ahora mismo en la sociedad está totalmente aparcada. Algo lógico, por otra parte, para evitar esa fuga de talento. La última vez que estuvo aquí, usted se quejaba de una obsesión, me dijo, por parte de las administraciones respecto a las inspecciones fiscales que cada 2 por 3 les estaban haciendo a las empresas familiares. No sé si ha habido algún avance, sigue la cosa igual. No, pero no solamente son las fiscales, son laborales, son todas las inspecciones en general. Sí, y sigue siendo lo mismo. No hemos conseguido, por desgracia, en este año y medio que llevo yo la presidencia, y a pesar de ser uno de los puntos que hemos reivindicado más, seguimos teniendo el mismo número de presión fiscal, porque el ratio de inspector en esta comunidad por empresa de un tamaño medio alto es uno de los más grandes, por lo tanto tocamos a más inspectores por empresa, eso significa más inspecciones. Vamos con un tema de actualidad, las cuotas a los autónomos, que de alguna forma también les puede afectar a la empresa familiar. ¿Qué le ha parecido este cambio esa recogida de cable que ha hecho el Gobierno tras la presión de los autónomos, las críticas? Y yo no sé si esta es la gran solución, congelar las cuotas en los tramos más bajos o la solución para los autónomos va mucho más allá que las cuotas. No se puede estar siempre ordeñando a los autónomos y a los empresarios. Por lo tanto, cualquier cosa que sea subir impuestos a la clase productiva no es buena solución. Aquí hay 2 opciones para controlar el déficit. Por ingresos, que es subida de impuestos, que es ordeñar a la vaca y hasta que la vaca se quede sin leche, o bien por gasto. Lo que tenemos que exigir es que empiecen a mirar hacia el gasto público. Y cuando empiecen a mirar hacia el gasto público nuestros políticos, ahí podremos bajar la presión fiscal. Y los autónomos no tienen que estar continuamente teniendo que pagar la factura, porque en los últimos 5 años, creo, si mal no recuerdo, que hay ya 10 subidas de las cotizaciones de autónomos. Yo la he vivido en mi propio contribución, porque tuve un requerimiento hace 2 meses del año 2023 que me cuesta 2.000 euros más la broma. ¿Hasta cuándo vamos a poder los autónomos seguir pagando esta presión fiscal? ¿Por qué no empezamos a mirar el lado de los gastos? Que hay mucho donde reducir, ¿eh? Bueno, y más prestaciones sociales también para los autónomos. Siguiendo con la actualidad, ¿qué le parece que la propuesta de Pedro Sánchez para que no cambie la hora? ¿Eso a las empresas por aquello del ahorro energético les afecta, no les afecta? Dice el Gobierno que ya no tanto. Yo creo que hablar de estas cosas es perder el tiempo. Sí. Por lo tanto, me niego a entrar en este debate que ni me va ni me viene. Bueno, pues fíjese, aunque sea perder el tiempo, hoy nosotros le hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales por este asunto. Ahí ven la pregunta, ¿está a favor de acabar con el cambio de hora? Bueno, pues la mayoría, sí, la mayoría, porque creo que es un 70% y lo vamos a ver en la pantalla, un 72% cree que sí, que hay que cambiarlo, y un 28% que no, que hay que volver a los 2 cambios de hora, que por cierto este sábado, el sábado-domingo, vamos a dormir 1 hora más. Pues qué bien. No, vale, ya veo que no le interesa nada este asunto, que le parece frívolo, ¿no? Sí, me parece una cosa que a mí no me aporta nada. Yo llevo 53 años viviendo así y vivo muy feliz y muy contento. Lo digo por aquí del ahorro energético de las empresas y tal, si les afecta. No, tampoco. El ahorro energético también teníamos hace 4 años que apagar el aire acondicionado
en verano a no sé cuántos grados Sí, y ponerlo, y no sirvió de nada, por lo tanto... Señor Alanis, su empresa Global Exchange, cambio de divisas, cambio de moneda, está instalada 25 países en el mundo, ¿puede ser? 31. 31. Bueno, ha aumentado 31. desde la última Sí, vez que hablé con usted, eso es que la cosa va Hemos bien. tenido buen año. ¿Le inquieta a usted las relaciones internacionales que está teniendo el gobierno o las tensas relaciones internacionales que tiene ahora mismo con Estados Unidos, con Israel? Yo creo que tenemos que tener cuidado con esas apuestas internacionales de buscarnos enemigos innecesariamente. A mí como empresa no me preocupa demasiado, pero como español y como país tenemos que tener cuidado en buscarnos unos enemigos que no son enemigos. Ni Israel es nuestro enemigo como país, ni Estados Unidos es nuestro enemigo como país. Además son las potencias del mundo que más desarrollo tecnológico hacen, que más innovación hacen y donde son los que hay que mirarnos. Si nos ponemos de enemigos a los que van con la luz alumbrándonos, creo que es muy mala opción. Hay que mirarnos desde un punto de vista económico, se refiere, ¿no? Yo siempre hablo desde un punto de vista económico, porque para eso represento a los empresarios familiares. Seguimos con temas de actualidad. ¿Está usted satisfecho con esa OPA fallida del BBVA al Sabadell? Entiendo que sí, porque claro, los empresarios ante la concentración bancaria tienen menos posibilidades de salir al mercado, de que le den créditos. No sé si usted estaba nervioso también por lo que pudiera ocurrir. Yo eso me lo preguntó usted en la última vez que estuve aquí y le dije, mire, para mí como empresa es importante que cuantas más alternativas haya de mercado, mucho mejor. Pero tienen que ser los accionistas los que elijan. Y los accionistas han elegido. Y solamente el 23% creo que ha sido de los accionistas de Sabadell que el BBVA comprase. Por lo tanto, yo les respeto porque son los dueños del Banco Sabadell y ellos prefieren estar ahora mismo en esa trayectoria independiente y no con el BBVA. Por lo tanto, me parece una decisión que la han tomado ellos y totalmente respetable. Se habla mucho ahora de que puede haber nuevos movimientos, ¿no? Nuevas OPAs, nuevas concentraciones bancarias. Así per se, como por definición, ¿eso al empresario le tiene que preocupar? No, la verdad es que no. Al empresario lo que nos tiene que preocupar es que haya competencia. Una vez que hay competencia y una competencia sana, las decisiones en este mercado son libres. Hay mayor concentración, menos competencia. Sí, pero bueno, al final en España podemos tener 10 o 15 entidades financieras que son lo suficientemente significativas y grandes para que haya esa competencia. No es lo mismo que si hablásemos de que se van a unir 2 de las 3 que hay, entonces sería un mercado monopolístico. Pero en España el sector financiero es un sector muy bueno, que la banca en España funciona muy bien y la verdad es que tenemos una oferta lo suficientemente grande para que los empresarios nos podamos sentir a gusto. En su discurso de investidura, vamos a llamarlo así, cuando usted fue nombrado presidente, no sé si fue su principal o uno de sus principales retos era aumentar la competitividad de las empresas familiares y que ganaran en tamaño, que fueran más grandes, que superaran o llegaran a esos 500 trabajadores. ¿Ha conseguido algo en este año y medio? Bueno, uno se da cuenta que en año y medio es muy difícil hacer cosas, pero por lo menos sí lo que estamos transmitiendo a la sociedad es la necesidad esta. Y bueno, y en el congreso del mes de julio que tuvimos en Valbuena, tuvimos la presencia del presidente del PP, Núñez Feijóo, y nos transmitió en su compromiso, si llega presidente del gobierno, que eliminaría todas las tramas administrativas, burocráticas y legislativas a las empresas que alcanzan los 50 trabajadores, que ese es el hito fundamental. En España, a partir de 50 trabajadores ya pasas a los 51 y es totalmente distinta la regulación y la observación y, bueno, cambia radical. Y su compromiso fue que una de sus primeras cosas en la economía sería quitar las trabas a los 51 empleados. Entonces vamos por buen camino y significa que también se está apostando por tener empresas de tamaño mediano, que son fundamentales para la economía. Imagino que habrá hecho muchos corrillos estos días en Burgos, en este Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Cuéntenos, ¿qué ha pulsado? ¿Cuál es la principal preocupación, más allá de lo que hemos hablado, el absentismo, la falta de talento? ¿Qué es lo que más cabrea ahora mismo a las empresas familiares o de qué es lo que más se ha hablado durante estos días en el foro de la evolución humana? Pues se hablan principalmente de 4 temas. Uno, el absentismo, como decíamos, y la falta del talento. Otro, la burocracia.
el sistema de burocracia que tenemos en España es totalmente lesivo para las empresas y para los ciudadanos. Queremos una administración mucho más flexible, mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más eficaz, porque eso va en redundancia de la competitividad de las empresas. Y desde luego lo que no podemos tener... ¿Sobre todo para qué? ¿Para contratación? ¿Para no, para todo, ayudas? para todo. Lo que no se puede hacer que para un trámite, que hablamos de la vivienda y de la necesidad de la vivienda, que para construir 20 viviendas en una parcela nos tardemos 5 años en dar las licencias. ¿Cómo vamos a construir viviendas si la administración se retrasa 5 años, 3 años o incluso si no hay un plan urbanístico, 15 años? Es imposible. En España por terreno no es, tenemos terreno de sobra. Lo que hay que hacer es que ese terreno pase de la forma más rápida posible a ser terreno urbano para poderse construir. Y con eso se termina en parte el problema de la vivienda. Pero claro, te he puesto ese ejemplo sobre la vivienda, pero para una tramitación administrativa de la apertura de una empresa con licencia de primera ocupación, te puedes tirar 1 año. Si solamente para el enganche de luz muchas veces las empresas nos tiramos 4 o 5 meses, es que no funciona nada. Y estamos en el año 2025, donde tenemos unos recursos tecnológicos únicos en la historia de la humanidad, pero resulta que no se aplican a la administración pública. Entonces, ese es el gran reto que tiene que tener la administración, modernizarse. La administración, cuando quiere ser moderna y buena, lo es. Y ahí tenemos el Ministerio de Hacienda, que tiene el perfecto funcionamiento de todos los ciudadanos españoles. Y funciona a la perfección. Pues hay que copiar el mismo modelo en el resto de los organismos, tanto a nivel estatal como regional, como local, que no nos olvidemos que también es importante. Sí, esto que me estaba comentando de las viviendas es competencia municipal. También le digo, cuidado con facilitar la construcción de viviendas y luego el precio de la vivienda se dispara, que a lo mejor esa no es la solución. No, pero eso es una cuestión de oferta y demanda. Ya. Don José Luis, es decir, cuando uno pone en el mercado una oferta determinada de vivienda y hay una demanda mucho mayor, del doble, los precios suben. Y cuando es al revés, los precios bajan. Si está todo inventado en economía. Y después, el último punto que nos sentimos preocupados es por la situación social y de esta tensión que hay, que no la entendemos. Política. O sea, la polarización, los enfrentamientos. Creemos que no es nada bueno. ¿Eso cómo afecta a un empresario medio? Pues a un empresario en el corto plazo. En el corto plazo no, pero en el medio plazo desde luego que afecta. Porque al final quien es el primer gestor del país son los políticos y los gobiernos, y por lo tanto esta mala situación, que no se puedan aprobar presupuestos, que haya esta tensión entre los partidos políticos, no es buena. Vamos a ver qué le preguntan los colaboradores que me acompañan hoy en este coloquio, así lo ha bautizado Emilio. Silvia. Buenas noches, señora Lanis. Yo quería preguntarle, para la empresa familiar que supone esta nueva propuesta que hace el Ministerio de Trabajo de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar o por estar acompañándoles en sus últimos días ante una enfermedad grave o incluso por la práctica de la eutanasia, que es la que propone Yolanda Díaz. Bueno, yo aquí el matiz no es a las empresas familiares, voy a quitar ese matiz, sino es a todas las empresas, y eso significa una menor productividad. Entonces, desde luego, que queda muy bien socialmente apoyar esta medida. Pero mucha gente le está escuchando y dirá, qué inhumano, ¿no?, lo que está diciendo. Bueno, sí que inhumano, pero es que al final, ¿dónde ponemos el límite? Es decir, por la muerte de un familiar directo ahora mismo hay 2 o 3 días. Lo que debemos ampliar, pero lo que debemos ampliar a 10 días, pero ¿por qué no a 1 año? ¿Por qué 10 días? ¿Quién ha tomado? O sea, ¿yo voy a echar de menos a un familiar en 10 días? ¿Que voy a poder trabajar el 11º día ya perfectamente? No tiene sentido. Bueno, Son políticas electorales que son muy respetables, pero nosotros como empresarios tenemos que decir que no tiene ningún sentido, que al final no aporta nada a la persona que ha perdido al familiar, porque ya tienes los días de luto, y los días de luto, además, es que es necesario para la persona. Todo aquel que haya pasado un luto sabe lo importante que es volver otra vez a la actividad normal. Sí, bueno, dependerá de cada caso, eso es cierto. Emilio.
Sí, señor Alanis, me ha llamado antes la atención cuando dice usted que no podemos hacernos enemigos de determinados países, refiriéndose a Estados Unidos o a Israel. Pero claro, tenemos ahora mismo, yo creo que no somos enemigos que no nos hacemos de países, sino de determinados gobiernos. Y tenemos en Estados Unidos un país con el que siempre hemos mantenido una excelente relación, en el que ahora hay un presidente que está aplicando una serie de aranceles y una serie de trabas a las empresas de fuera de su país, sobre todo a los que le caen mal, digamos, en lenguaje trampista, con lo que España, muchas empresas españolas que exportan a Estados Unidos se van a ver realmente perjudicadas. Entonces, ¿no cree usted que sí que merece la pena enfrentarse a esos planteamientos, aunque mientras esté este gobierno nos consideren no amigos? Bueno, yo en primer lugar creo que con Estados Unidos, igual que con todos los países, tuvieron unas elecciones hace 1 año y medio aproximadamente, votaron a su presidente por mayoría aplastante histórica en Estados Unidos y ese señor está aplicando para su país, que no nos olvidemos que es el presidente de Estados Unidos y no de España, las medidas que él cree que son mejores para sus ciudadanos. Por lo tanto, aquí nos puede sentar muy mal, pero sus votantes le han votado para eso. Y dentro de 3 años ya no se podrá volver a presentar, pero dentro de 3 años si se volviese a presentar ya veíamos si le apoyaban o no y le votaban o no. Por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que ver en Europa es cómo podemos ser más competitivos y no buscar siempre el enemigo externo, porque el tema de los aranceles, al final, bueno, es una situación que cuando se ha aceptado de esa forma tan rápida, significa que era la forma menos mala. Entonces, si la Comisión Europea ha aceptado aranceles al 15%, pues yo creo que no será del todo más para Europa. Y desde luego para las empresas que tengan que sufrir esos aranceles no les va a gustar nada que esté gobernando, pero por desgracia es el presidente de Estados Unidos, no el nuestro. Pedro. Buenas noches, señor Alanis. Yo primero me declaro fan de la empresa familiar, creo que ustedes tienen mucho mérito. Conozco un montón de pequeñas empresas familiares con padre, madre, el hijo y poco más. Y tiene mucho mérito, muchos sectores distintos, y yo creo que todavía hemos conseguido que tengan ustedes el reconocimiento social que deberían de tener. Es una opinión mía. En el Congreso se ha hablado de muchas cosas, la mayoría han salido en la entrevista, pero se ha hablado de adaptarse a los tiempos cambiantes que tenemos, de los relevos generacionales, que yo creo que es algo que ya tienen ustedes bastante bien enfocado, del compromiso social. De todos estos aspectos, ¿cómo los trabajan ustedes? ¿Como el resto de los empresarios o como empresa familiar, por ejemplo, el compromiso social lo trabajan de otra manera, con sus peculiaridades? ¿Cómo lo hacen? Dese cuenta que la empresa familiar, una de sus principales características es el arraigo. El arraigo a la tierra, el arraigo a nuestra gente. Al final no dejamos de tener nuestros equipos como si fuesen de nuestra propia familia. Y eso solamente pasa en las empresas familiares, del tamaño que sea. En las multinacionales, al final, si tienen que irse de Valladolid porque en Tailandia se fabrica X a un precio menor, lo van a hacer. Mientras que una empresa familiar, ese arraigo le hace muy difícil irse de su territorio. Nos decía estos días la alcaldesa que Burgos es la segunda provincia de España que tiene el mayor porcentaje de industria sobre habitante. Y claro, y si uno analiza Burgos, ve que todas las empresas son familiares. Y eso a la sociedad hay que transmitirlo. La necesidad de tener empresas familiares, porque al final somos los generadores del estado del bienestar, porque somos los que creamos empleo. Y en Castilla y León hay una característica además muy importante, que es que tenemos muchas empresas en el mundo rural, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Si esas empresas desapareciesen del mundo rural, desaparecían los pueblos. Lo único que queda ya son las empresas que generan empleos y que fijan población, porque solamente se puede fijar población con empleo. Y claro, todas esas empresas también necesitan un cuidado especial
y probablemente que los políticos vean que las empresas del mundo rural necesitan una serie de hechos diferenciales y de ayudas diferenciales si queremos que el mundo rural siga existiendo. Igual lo que le voy a preguntar es una absurdez, pero usted que trabaja con dinero contante y sonante, ahora que está tan estigmatizado, que se habla tanto del pago en efectivo, el dinero en efectivo, como que en fin, las empresas no pueden pagar los gastos en efectivo, parece como que en fin, está cambiando de alguna manera la cultura, ¿no?, del dinero en metálico. ¿Cómo lo ve usted trabajando donde trabaja y siendo quien es? Pues yo lo veo muy mal, ¿cómo no? Y es que además volvemos a lo de siempre. Nos dejamos llevar por las noticias, por los hechos, pero no nos ponemos a analizar la importancia que tiene el dinero en efectivo en nuestras vidas. Sin dinero en efectivo habría un corralito, porque uno no podría sacar de sus cuentas, de sus bancos, el instrumento de pago. Y si tú no puedes tener la libertad de decir, yo tengo mi efectivo y me lo gasto en lo que quiero, y lo tengo debajo del colchón, porque es mi dinero que lo he ganado libremente, estarás en un momento que se produzca ese hecho, que yo creo que no se va a producir, en un corralito permanente, dependiendo de los políticos. Si va mal la economía, es tan fácil como decir, señores de los bancos, desaparezca el uso en determinadas circunstancias. O sea, que circule el dinero en efectivo. Por supuesto. Y es más, cuidado, siempre con transparencia. No, pero vamos a ver, ¿por qué nos ponemos a hablar del dinero en efectivo como si fuese el mal endémico? Y nadie habla de las criptomonedas, que es lo que se está utilizando para el blanqueo de capitales. ¿Por qué tenemos que ir contra el efectivo cuando ha sido el medio, y es el medio más económico que existe? No existe otro medio tan económico porque es gratis. Mientras que cualquier medio de pago tiene un coste, o para el usuario, las tarjetas de crédito, o para los usuarios finales, que son los establecimientos que utilizan las tarjetas de crédito. ¿Por qué no se pone la gente a pensar un poco de la libertad que da el efectivo? ¿Usted va con dinero en efectivo? No sé hoy. Por supuesto que sí, ahora. por supuesto. Sí, vale. Se lo puedo enseñar. No hace falta. Me lo creo. Poco porque soy pobre, pero bueno, siempre hay que llevar. Algún billete. Siempre. Y es más, cuando viene el 28 de abril, el apagón en España, nos damos cuenta de la necesidad del dinero efectivo, porque había gente que se iba a comprar la barra de pan con la tarjeta de crédito y se quedaba sin barra de pan y ese día pues tenían que comer como pudiesen. Pues Isidro Alanis, gracias como siempre por estar aquí en Cuestión de Prioridades y a seguir luchando por la empresa familiar. ¿Le queda a usted cuánto de legislatura? Ya, 7 meses. ¿Solamente 7 meses? 7 meses. Claro, son 2 años, ¿no? Son 2 años. Vale, bueno. Son 2 años. Gracias como siempre. Gracias a usted.